Antes de empezar, te enseño los materiales que vas a necesitar. Tela de popelín estampada para el exterior de la funda, tela de popelín lisa para el interior, entretela termoadhesiva para darle un poco más de rigidez, guata para las asas y tus herramientas habituales de costura. Para calcular las medidas de las piezas, lo primero que debes hacer es medir tu libro. Mide el alto, el ancho y también el lomo o el grosor y apunta todas las medidas. Para la pieza principal vas a añadir 2 centímetros de margen de costura. Este libro, por ejemplo, mide 14 centímetros de ancho, 2,75 centímetros de fondo y 21 centímetros de alto. Entonces, estas serán las medidas finales. Empezamos preparando las asas. Para este libro he cortado 2 de 29 por 8 centímetros. Con un margen de 1 centímetro a cada lado, pega por el revés de la tela la entretela termoadhesiva. Dobla el asa a lo largo, llevando los bordes hacia el centro para crear una tira limpia y resistente. Sujeta con alfileres o pinzas y cose cerca del borde para fijarla. Repite el mismo proceso con la segunda asa. Cuando las tengas, plancha bien y reserva las asas para colocarlas más adelante. Ahora vamos a preparar las solapas interiores. Deben medir de alto lo mismo que la pieza principal y de ancho el doble del tamaño que quieres que quede, porque luego, como ves, te quedará así. Por el revés de la tela, pega con la plancha la entretela solamente en la mitad de cada solapa. Dobla a la mitad revés contra revés y deja planchado. De la misma medida que la tela principal exterior, corta una en entretela termoadhesiva y una en tela de popelín para el interior. La de entretela pégala con la plancha al revés de la tela principal. Te recomiendo colocar siempre un paño entre el termoadhesivo y la plancha. Para colocar las asas en su posición, busca la mitad del borde corto y marca a 3 centímetros hacia cada lado. En estas marcas deberás situar las asas y las puedes sujetar con alfileres para que no se muevan. Si tu funda es más grande, deja una distancia algo mayor entre las asas. Posiciona las solapas con los bordes abiertos hacia los lados y coloca la tela de forro con el derecho hacia abajo. Cuando tengas todas las capas sujetas, cose todo el contorno, dejando una pequeña abertura para poder girar la funda más adelante. Recorta ligeramente las esquinas para reducir volumen y con mucha paciencia da la vuelta a la pieza a través de la abertura. Empuja bien las esquinas para conseguir un acabado limpio y definido y plancha toda la funda para asentar las costuras y darle forma. Finalmente, cierra la abertura con un pespunte muy cerca del borde. Y listo, ya tienes la funda del libro terminada, práctica, personalizada y perfecta para llevar tus lecturas siempre protegidas. Si te ha gustado este tutorial, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros proyectos. Descubre todas las telas y materiales creativos en katia.com. Hasta el próximo vídeo.